tal? Buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a nombre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de Penguin Random House, grupo editorial, a través de su sello Alfaguara Infantil y Juvenil, a esta presentación que lamentamos no pueda ser presencial. Creo que hubiera sido algo que disfrutaríamos aún más, pero creo que no por eso vamos a dejar de pasarla bien, porque tenemos aquí a tres grandes talentos de la literatura infantil y juvenil para presentar una obra que nos ha dado muchas satisfacciones a quienes hemos tenido el privilegio de leerla. Nos referimos al Club de las Niñas Fantasma de Raquel Castro, Alberto Chimal y con ilustraciones de Samantha Martínez. Chicos, qué gusto, gracias por conectarse. Ojalá la pasemos bien en esta presentación. Recordarle a la gente aquí en los comentarios, va a haber fijo una liga de compra para quien desee en el transcurso de la presentación, al término, descargarla, ir a esa liga, hacer la compra, tener esta obra. Esperemos que después las circunstancias permitan estar todos juntos para que se las firmen, pero aquí estarán la obra para los comentarios. Y bueno, Raquel, Alberto, Samantha, bienvenidos, gracias por conectarse para esta presentación. Ay, muchas gracias, Diego. Y pues agradecemos también muchísimo a la feria, a Random. Y ay, qué gusto estar con Samantha, aunque sea así a la distancia, pero ya tendremos la ocasión de que sea presencial. Somos tus fans. Ay, gracias, gracias. Y hola a todos. Gracias por la invitación. No, no, al contrario, y sobre todo qué padre que se tiene la oportunidad, porque muchas veces se habla de, sí, que generalmente se habla de la historia, la historia, la historia, pero el discurso en la ilustración, ese complemento hace de la lectura en todos los aspectos algo muy enriquecedor, y poder platicar pues también con la responsable de esta imagen, con la creadora, es algo que sin duda los lectores van a agradecer mucho. Y creo que si les parece vamos a entrar en materia, porque aunque en lo virtual, pues aún así los calendarios son, o más bien los tiempos son implacables. No tendremos a lo mejor aquella cruel persona que pasa el papelito de le quedan 5 minutos, por favor termine, pero el tiempo aún así apremia. Y pues vamos a entrar un poco en materia, a lo mejor la pregunta más básica, pero que es necesaria. ¿Por qué una obra a cuatro manos? Siendo que, bueno, Alberto y Raquel tienen una trayectoria muy sólida. Por mencionar un par de obras, Raquel, tienes Un beso en tu futuro. La obra, bueno, también, si al rato hay un beso en tu futuro, bueno, qué bien. Alberto, tu trayectoria es muy reconocida, además que acabas de hacer pues una batihistoria que ha sido pues muy celebrada en una gran antología, y de repente deciden, ok, ya han colaborado antes en su canal de YouTube, que es bastante seguido. Además, soy fan de sus transmisiones, muy entretenido cómo lo hablan todo, pero ahora, ¿por qué escribir juntos? Pues vino de que ya teníamos de hecho un libro previo a cuatro manos, también que también publicó Alfaguara, que se llama Cómo escribir tu propia historia. Ese es un manual de escritura que salió, de hecho, pues del trabajo del canal de YouTube, ¿no? Nos propusieron que, igual que hablábamos de escritura en ese canal, que es uno de los temas que tratamos, por qué no hacíamos un libro al respecto? Y luego de que salió ese libro, vino la segunda propuesta. ¿Por qué no nos proponen otro, pero ahora una novela para niños? O sea que todo viene del canal de YouTube. Y Sí. y desde ese tiempo, que ya son algunos añitos, ¿no? Del primer proyecto, pues hemos ido aprendiendo a trabajar juntos a cuatro manos. Por ejemplo, ya vimos que cuatro manos no es literalmente así, no es que estemos los cuatro así en el mismo teclado. Sí, Los Digo, ¿no? los dos. Tendría que ser un teclado muy grande, un piano. Sí, o si no, yo las consonantes y Raquel las vocales y la barra Estaría un espaciadora, poquito un poco complicado. aparatoso, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad era un reto apabullante, pero interesante. Y como nos fue muy bien con el manual, o sea, sí, no acabamos de pleito. Al contrario, encontramos que No. nos complementamos muy bien. Pues dijimos, órale, vamos a hacer esta historia que además es una historia que Alberto traía en la cabeza, por lo menos como la semillita de esa historia desde mucho tiempo antes, ¿no? Ujú. Sí, en varias ocasiones yo había hecho el chiste con Raquel
de que por qué las historias que se cuentan constantemente en muchos lugares del país, por lo menos, acerca de fantasmas que se aparecen en edificios, por qué con mucha frecuencia lo que se aparece es una niña, ¿no? La niña que se aparece en el corredor del hospital, la niña que se aparece en en el cuarto de las fotocopias, en la oficina, ¿no? La niña que se aparece en el edificio abandonado, ¿por qué siempre una niña? Y no llegué mucho más allá de eso, bueno, hasta que salió la propuesta de hacer este libro, que le dije a Raquel, oye, ¿y si hacemos esto, si hacemos esta historia como una historia para niños? Y le gustó, nos pusimos a trabajar y ahí vino, digamos, como el segundo elemento que echó todo a andar, que fue la idea de Raquel, que hubiera, además de las niñas que se aparecen en estos lugares y que es más de una, pero que efectivamente son todas niñas y que hay un misterio, un secreto ahí, que hubiera personajes vivos, niñas y niños vivos que fueran como los que descubren este misterio, ¿no? Y a partir de eso ya echamos a andar el argumento. Algo que me parece muy interesante dentro de la escritura es que, a ver, justo comentaban que a lo mejor Alberto hizo las consonantes, Raquel las vocales, Raquel habrá trabajado un poquito menos, si ese fue el caso, o podrían haberse puesto de acuerdo que quién hacía las esdrújulas, quién las graves, y a lo mejor juntos las agudas, no sé. Cómo unificar estilos, porque la pluma de Alberto tiene un estilo, la pluma de Raquel tiene otro, sus lectores están acostumbrados, y aquí en esta obra yo no doy con quién escribió qué capítulo, quién escena. Ahorita que comentas que Alberto tenía la idea justo de siempre una niña fantasma, bueno, yo no había oído tanto de niñas fantasmas, pero en un trabajo que tuve hace muchos años se hablaba de una novia, pero sí, siempre un fantasma femenino. Ujú. Yo quise quedarme a ver si se me aparecía, creo que la ahuyenté, no lo sé, pero sí, se habla de eso y la idea de Raquel de, bueno, conjuntar personajes vivos con personajes en otro plano astral, como se le suele decir, pero ¿cómo hacer para que no se distinga quién escribió quién? Ese trabajo, ese estilo, ¿cómo conjuntarlo? Porque cuando llega la obra a la editorial, pues sí, mejor nos decimos a la idea de no adivinemos quién escribió quién, porque esto está perfectamente definido el estilo. Bueno, es que una cosa que sí hicimos fue mucha preproducción, por decirlo de algún modo, ¿no? Platicamos mucho para estar de acuerdo de qué se iba a tratar exactamente y desde el principio, las primeras páginas las escribió Alberto, pero luego de que las escribió, yo las leí y las estuvimos comentando como para agarrar el tono que queríamos y poder ir trabajándolo así los dos. Y una vez que terminamos, le dimos varias pasadas para ir, pues justamente limando esas cosas, ¿no? Que de repente van desde cómo usa uno los signos de puntuación o cómo los usa el otro, pero para que quedara parejo, porque una cosa que sí estábamos muy de acuerdo desde el principio es que no queríamos que fuera así como tú haces el capítulo 1, yo el 2, y a ver en qué aprietos me pones, las dejas al borde del precipicio, te toca, ¿no? Que eso, ¿no? Y tampoco queríamos que fuera una cosa como yo quiero que salga esta escena de acción y si no la metemos voy a llorar y te voy a hacer un berrinche y ok, métela, ¿no? O sea, para nada. Que solo entraran cosas con las que estuviéramos completamente de acuerdo los dos. Entonces sí hubo por ahí ideas que se le ocurrían a uno o a otro que quedaban como vetadas, ¿no? Que decíamos, bueno, esto ahorita no, o no. Bueno, sí, pero nunca en ese tono. Pues No, no. creo que algo que fue muy gratificante de todo el proceso fue que en general fue un proceso muy amable, ¿no? O sea, porque no estábamos compitiendo, no estábamos tratando de ver quién superaba a quién de ninguna manera, ¿no? Sino que estábamos trabajando en conjunto para lograr hacer la mejor historia que pudiéramos. Ujú. Creo que en eso sí funcionó muy bien el trabajo de cooperación. Sí. Eh, ¿Ahí me escuchan, perdona?
Ahí te escuchamos. Ya, perdón. De repente uno se mueve tantito, se desajusta esto, perdón. Comentaba que, porque bueno, que viene otra cosa, una cuestión, que no sé si eso da más terror o no dentro de la historia, porque obviamente uno escucha un fantasma, pues bueno, Scooby-Doo se quedaba casi calvo de casi siempre que escuchaba un fantasma. Muchos personajes siempre han tenido miedo a los fantasmas. En el fantasma de Canterville, más bien el fantasma de que les tenía miedo, el pobre, todo lo que hacían. Pero viene otro elemento que es de mucho más terror, que es el calvario que están pasando las niñas, que no pueden cruzar al otro lado para, pues, como se dice, ya literalmente descansar en paz y estar presa de una burocracia, que esa burocracia realmente da terror. Quien ha tenido que hacer algún trámite bancario, tributario, de lo que sea. A ver, hay una película cubana, La muerte de un burócrata, que tienes que conseguir una orden de exhumación para enterrar a alguien. Es una burocracia brutal. O sea, ¿de dónde sale esto? Porque a quienes apenas cumplimos 20 años por segunda ocasión, pues nos remite a la vieja burocracia setentera, ochentera. Pues también fue una burocracia con la que crecimos nosotros, de alguna manera. No nos tocó ver muchos de sus efectos más tremebundos, pero ciertamente estaba ahí. Y algo que estábamos pensando muy desde el principio era justamente hacer una historia en la cual, aunque todo es mágico y misterioso y extraño, hubiera como cierta lógica, cierta consistencia. Eso fue parte de la preparación. De hecho, el libro contiene varias infografías donde hay parte de esa información que creamos como para explicar un poco todo ese mundo que además Samantha ilustró bellamente, igual que todo el resto del libro. Eh, y es por una parte algo que nos resulta cercano, pues como habitantes de un país como este, ¿no? El tener que lidiar con una burocracia. Y por el otro es también un elemento muy clásico. O sea, desde las historias clásicas de fantasmas de China, ya se habla de una burocracia celestial que pone en líos a todos los vivos y todos los muertos. Entonces, un poco es como jugar con todo eso y y sobre todo hacer un predicamento en el cual pues estas pobres niñas fantasmas realmente no tuvieran ninguna injerencia, ninguna culpa. Nos interesaba hacer como un mundo en el cual las cuestiones de si la culpa o el mal estuvieran aparte, ¿no? Estos personajes pues nos debían caer simpáticos, ¿no? Sí. Y bueno, mencionan, hay infografías, están las escenas y pues bueno, la otra parte, la responsable de esto, de darle cara, una maravillosa cara a estas niñas fantasmas, a este niño que de repente no sabemos si es René, Rané, con estos juegos que medio buleado el pobre a veces, pero Pobrecito. Samantha, para ti, ¿qué reto significa el ilustrar esto? Porque justo viene las infografías que darle este aspecto como de manual viejo, pero que no parezca un PowerPoint, que a lo mejor ya estamos muy acostumbrados de necesito información, hacemos un PowerPoint, un diseño preestablecido, y no, en tu caso hay un gran trabajo estético justo que parece un documento viejo y a la vez no es creado en este mundo, y además el darle vida a las escenas que están ilustradas en este libro. ¿Cómo es tu proceso, Samantha? Creo que para este libro en específico el proceso fue muy fácil, por así decirlo, porque tuve cierta libertad creativa. Entonces me pasaron una pequeña descripción de los personajes principales. Entonces, en cuanto leí la descripción, yo no sabía de qué trataba el libro. Bueno, sabía que era de fantasmas, de sí, pero no sabía como el contexto. Entonces, con esta pequeña descripción que me pasaron, tuve como muy claro a los personajes y su personalidad. Entonces, pues sí, creo que hice unos bocetos de Carmen y de ahí salieron los demás personajes también. Eh,
Pero sí, realmente esta libertad creativa fue muy disfrutable, porque, o sea, a mí en lo personal me encantan los fantasmas, o sea, me encantan los monstruos, entonces fue algo que disfruté mucho hacer, las composiciones del mundo de Carmen y René. Y justo, bueno, hablando de esta libertad creativa, que a veces puede ser una maravilla, a veces también puede ser de mucha presión, pues como dicen, ahora qué hago con tanta libertad a veces. Eh, ¿Cómo te decidiste por qué escenas ilustrar? Porque el relato, bueno, esta obra ofrece demasiados momentos que, a ver, si hubiera el presupuesto, el tiempo, pues se ilustra todo. A lo mejor estamos hablando ya de un cómic, de una película animada, ¿no? No sé, por todo esto, eh, si hay algún productor interesado, se puede poner en contacto después con la editorial, con los autores, pero ¿cómo decides? A ver, esta es la escena que quiero ilustrar, es esto. ¿Había algo que te llamaba, ahora sí que amor a primera vista con alguna escena o en algunos capítulos te sentiste un poquito más conflictuada? Creo que sí, en la mayoría, creo que ese fue el reto mayor, elegir qué escena ilustrar, porque realmente hay muchas escenas en todos los capítulos que pues son muy interesantes o se iban a ver muy bien ilustradas, entonces sí, ahí tuve un conflicto, pero al final creo que lo que me interesaba más era como mostrar a todos los personajes que salían en el libro, Ujú. aunque sea en un capítulo. Entonces, pues para como no dejarlos fuera, pues, o que tuvieran un físico, por así decirlo. Entonces, creo que eso fue lo en donde me basé para hacer las ilustraciones, pero si hubiera sido por mí, se hubiera ilustrado más partes de la historia. Sí. Fíjate que a nosotros nos pasó Ujú. algo bien interesante. Cuando empezamos a ver las escenas que escogió ilustrar Samantha, nos emocionó mucho porque, porque no teníamos ni idea de cuáles iba a elegir y por supuesto no dijimos nosotros queremos que sea tal o cual escena, ¿no? Entonces, una vez que la veíamos, ya no me podía imaginar yo que fuera otra la escena que ilustrar, porque además es una escena por capítulo, o sea, estábamos felices y emocionados, no podíamos creer lo que fuera tanta generosidad también de la editorial de decir, porque normalmente pues es la ilustración de portada y ya, ¿no? Entonces, poder tener una ilustración de cada capítulo y Samantha, o sea, ya no me puedo imaginar yo a los personajes de otro modo, o sea, se vuelve todo parte de una sola cosa y amé sobre todo a René y a Carmen, los protagonistas vivos, con todos los pequeños detalles que les pusiste. Uf, no, estábamos aquí. ¿Qué tal, Alberto? Sí, 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 felices. Emocionadísimos. La camisa Ah, despojada de René, el pulso de la Sí. rodilla de Carmen, las chapitas, los lentes, todo lindísimo. La, la, muchas gracias. Sí, que por ejemplo, no sé si a lo mejor Samantha, justo estas entretelones que a veces es lo más divertido, obviamente la historia se disfruta mucho, pero a veces cuando se tiene la oportunidad de trabajar detrás de escenas es mucho más divertido en ocasiones por todo el proceso, la lluvia de ideas. Si tendrás a mano algunos de los bocetos que compartías, que pues para que vean los lectores qué era lo que estaban enamorando, pues no solo a Raquel y Alberto, a todos ahí, bueno, también quiero aprovechar, mandar un saludo pues al, a quien llevó la batuta en ese proceso, Dalila Carreño, que bueno, ahora por unas cuestiones de logística no pudo acompañarnos, pero que ella fue quien coordinó y quien encontró, hizo el gran hallazgo de encontrar a Samantha en redes y que bueno que Samantha aceptó también entrar en el proyecto. Entonces, si pudieras mostrarnos algunos bocetos. Sí, claro. Les comparto pantalla, entonces, a ver. Mm, perdón, esta Sí, sí. tecnología. Um, Sí, bueno, en las presenciales así ocurría a veces que el del proyector no, esa no era. También llegaba a ocurrir, bueno. sí.
Bueno, estos fueron como los primeros bocetos de Carmen. Mm. Les digo, o sea, solo me pasaron una pequeña descripción de Carmen y con eso empecé pues a soltar la mano, por así decirlo. Después, a ver, esperen. Después, estos fueron los primeros a color ya limpios. También las niñas fantasmas, René. Y pues sí, al final hubo cambios muy mínimos y pues ya quedaron así los personajes. Sí. Que me gustan más como quedaron con los uniformes. Siento que se ven muy lindos. Además, déjame te digo que una sobrina mía nos preguntó que de qué color era los uniformes de las niñas fantasmas porque este Halloween quiere disfrazarse de una de ellas. ¿En serio? ¡Ay! Qué felicidad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Más sketches de los personajes, como sketches de menos de 5 minutos, súper rápidos. ¡Órale! Aquí está más como el proceso de cada composición de las ilustraciones. Arriba pues está súper rápido, solo para determinar qué elemento va a ir en la composición. También una pequeña descripción de lo que va a pasar. Las páginas, que creo que esas cambiaron, pero pues sí. Los de abajo pues ya son las perspectivas de la composición. Y pues sí, más o menos, digo, esos solo son los primeros 5 capítulos, pero pues está así de los 13. Sí. Oye, Samantha, ¿tú cómo lo trabajas? ¿A mano en estas Wacom? ¿Cómo es tu proceso? Hago todo digital en una tableta. Sí, ya ahorita ya se me olvidó dibujar tradicional. ¿No? Sí, no. Sí, se me hace más fácil ya en la tableta directamente. Pero es Pues que bueno, además un montón de detallitos. Sí, Eso sí. me parece maravilloso. sí, bueno, creo que los detalles son lo que hace que entres en ese mundo, ¿no? Que pues sí, son parte del mundo de Carmen y de René. Sí. No, además algo de los detalles que hay y que viene también en la narrativa de Raquel y de Alberto es ya estas diferencias generacionales cuando describen el uniforme de una de las fantasmas. Yo pensé, híjole, yo ya tengo edad para ser fantasma, porque claro, uno de los personajes era niña y se nos vuelve fantasma a la edad en la que pues nosotros, digo, Samantha es más cercana a la edad de Carmen y René, pero de pues, los que estamos un poquito ya de este lado, pues eran cercanas a la estética que había en nuestra infancia, adolescencia. Entonces Sí. también ese proceso de investigación de ambas partes, tanto de Alberto y Raquel, de recordar cómo era la estética en aquel entonces, y en el caso de Samantha, de hacer la diferencia, porque lo más fácil hubiera sido pues nada más un poco difuminado el personaje y ya, pero no, como vimos los primeros bocetos de ropa de otra época, porque además son fantasmas de épocas distintas. Sí, sí, sí. Entonces también eso, y combinarlo con esto que tendrán uniformes, pero hay modernidad en los cortes, en ciertos patrones de telas. Entonces es algo interesante esa documentación que tiene que haber. Hay una niña fantasma que justamente la describimos como me vestía yo cuando tenía su edad, ¿no? Ya sabes, el relojote, estos años 80s, 90s, los aretitos con caritas felices, qué sé yo. El flequillo en el pelo. Sí, sí. Sí, y fue muy, muy divertido. Y al mismo tiempo un poco un shock pensar que la ropa que usé de niña ya es de época, ¿no? Dices, ay, ¿qué pasó? ¿Dónde se fueron mis años mozos? Pero fue muy bonito, para nosotros muy divertido ponerlo en las descripciones y es como magia cuando lo vimos ya en las ilustraciones de Samantha, o sea, es algo que uno como escritor normalmente no vive, que tienes las ideas
convertidas en palabras, pero rara vez tienes la ocasión de verlas ya tal cual en imagen, ¿no? Porque pues, uno no tiene ese talento y que alguien más lo tenga y que además sea como un medium entre tu idea y el papel, porque a veces pasa que quedan ilustraciones padrísimas, pero que no tienen nada que ver con lo que tú habías imaginado, ¿no? Que no es el caso. Estábamos bien contentos, o sea, ya lo notarán. Sí. Y bueno, justamente hablan del medium, pues, o sea, mejor dicho, imposible. Dotar de cada personalidad a los fantasmas. Yo soy en particular fan de una, no es de las principales fantasmas, hay una que se más adelante. Yo no sé si en el plano en el que ellas están también les laven la boca con jabón y petróleo, pero ese fantasma era de mayor carácter. Entonces también cada fantasma tiene su fantasmalidad, su personalidad. O sea, ese trabajo también es de llamar la atención, como cada uno tiene su propia motivación. O sea, todas buscan un fin común, pero cada quien tiene su propio carácter, su propia motivación y tal vez sí, tal vez no, eso lo descubrieron los lectores, no necesariamente se tienen que llevar bien entre ellas, aunque son fantasmas. Claro, pues a fin de cuentas todas fueron también niñas, ¿no? En su vida y ahora que están en su no vida, como dirían algunas de ellas, pues conservan como esa misma personalidad. Creo que algo de lo que más nos gustó, nos divirtió a la hora de hacer este proyecto fue justamente crear como las características de cada una de las niñas, ¿no? De las vivas y de las otras, porque porque por un lado podíamos como ir viendo de qué forma se relacionaban las niñas fantasma con las vivas a partir de sus diferencias de época, de conocimiento, ¿no? De actitud. Y también podíamos ir haciendo como un reparto como muy diverso, ¿no? Muy con diferentes objetivos, con diferentes actitudes. Creo que eso es algo que queda también muy bien a todo lo largo del libro ya terminado, porque Samantha también aquí contribuyó enormemente. Eh, las niñas tienen diferentes lenguajes corporales, tienen diferentes poses, tienen diferentes alturas. Incluso en las ilustraciones que son en blanco y negro vemos que tienen diferentes tonos de piel. Son un grupo, sí, diverso y que incluso diría yo representa pues bastante bien cómo se compone un grupo escolar de muchas regiones de este país y de América Latina también. Eh, creo que eso es importante porque muchas de las historias que nos llegan pues de este tipo de temas nos llegan pues de otros lugares donde la realidad es otra, ¿no? Y la composición de los grupos es otra, ¿no? Entonces también hay ahí como un contrapeso que queríamos hacer y que creo que sí se logró. Es un libro que puede ser muy cercano para lectoras y lectores de por aquí. Y fíjense, hablando de eso de la personalidad de los fantasmas, también fue algo en lo que platicamos mucho y que Alberto tenía una idea que a mí me sorprendió y maravilló porque a mí no se me había ocurrido, que no es solo la madurez que tenía la niña cuando llegó a los 10 años o los que haya tenido cuando dejó de vivir, sino, sí, Es que así le hacen los fantasmas. Sino además el tiempo que ha transcurrido completamente aislada o bien en compañía de otro fantasma y que eso también de alguna manera tendría que impactar su psicología, ¿no? Entonces, la primera niña que se encuentra, que está solitita, que lleva muchísimo tiempo ahí en el edificio, tiene una forma de ser muy distinta a las que llevan menos tiempo, pero que además son dos y que tienen más contacto con otras personas, con otros niños que entran al lugar donde ellas están, que se adaptan más fácilmente, por ejemplo, a ciertas tecnologías, ¿no? Y cuando me dijo eso Alberto, o sea, sí abrió como una
complejidad posible de la creación de personajes, que me pareció un reto súper interesante, ¿no? O sea, no es nada más tener 10 años, es tener 10 años en tal época, llevar tantos de fantasma y tener tales contactos. ¡Wow! Sí, eso lo disfruté mucho cuando después de la idea lo convertimos ya en personajes. Sí. Y bueno, también algo que es de lo disfrutable y que bueno, creo que es de las maravillas del trabajo creador, pues uno determina las reglas del juego. Esas infografías, pues están creando su propio universo de fantasmas, sus propias reglas, hasta... No digo que uno le den ganas de ser fantasma para seguir las reglas, pero como que más o menos sabe a qué le tira dentro de este universo que ustedes han creado. Y no puedo dejar de mencionarlo, obviamente velándolo, porque ese sería el gran, como dicen ahora, el spoiler. Ahora pero hay un responsable y llegar a ese villano, si tuvieron atención a los bocetos que nos compartió Samantha, por ahí medio se andaba colando, ¿no? El villano, se andaba colando una posible segunda portada o no, pongan atención. En la liga está la liga de compra para que vean cuál es la portada que quedó, aunque bueno, también de fondo lo tienen Alberto y Raquel el libro, pero justo, ¿cómo decidir? Este es el villano y este es su motivo y sobre todo el momento de la gran sorpresa del villano. ¿Cómo llegar a eso? ¿No se les quemaban las asas de repente? Y si lo metemos ya, no, espérate. Cómo fue eso? El villano salió desde el momento, digamos, de la planeación original del argumento. Íbamos llegando a la parte en la cual se tenía que revelar qué o quién era lo que estaba detrás de este predicamento en el cual se encuentran las niñas fantasma. Y ya les habíamos puesto como un opositor o antagonista inicial. Y entonces, pues la verdad es que hizo clic. Sin revelar más, porque pues spoilers, ¿verdad? Sí, sí. Estábamos redactando en un café, en un archivo, pues el argumento, ¿no? Y yo le dije a Raquel, ¿sabes qué? Es que el que tiene que ser el villano es ¿no? Uh-huh. A lo mejor fue como una, pues como una ocurrencia a partir de un nombre que ya estaba por ahí flotando en el argumento, ¿no? Pero como sea, lo cierto es que ese personaje que es al mismo tiempo no, parece que no tiene nada que ver y muchísimas personas lo van a reconocer instantáneamente, pues me pareció la elección pues obvia, ¿no? Y creo que estuvimos de acuerdo en eso. Ya, o sea, ya tal como iba el argumento, no fue planeado, pero se volvió parte del plan inmediatamente. Y también hay otro, bueno, tienen que leer el libro para ver ese villano que sí es muy disfrutable. No es que yo tenga algo retorcido, pero sí disfruté mucho este villano, la identidad, cuando se revela como tal, a lo mejor sí un poquito retorcido, pero además tienen algo muy importante, las mamás de Carmen y René, y pues también cómo se retrata, pues cómo empieza a dividirse, por decirlo de algún modo, conforme uno va creciendo o acercándose a la terrorífica adolescencia, ya se empieza a hacer esa división niños, niñas, bueno, como que no te ves tan mal en persona, te ves peor en foto, pero no me caes tan mal, pero que no nos vea nadie porque me quemas en sociedad, etcétera. También eso, y las mamás que ya tienen la inocencia que dan los años de experiencia en esta vida, esos personajes también qué bien delineados están. Ay, pues muchas gracias. Muchas gracias. Porque sí, nos interesaba mucho también que fuera verosímil de dónde vienen los gustos, por ejemplo, de Carmen, que es una fan tremenda del horror y que tiene una relación con su mamá como con una complicidad muy bonita, ¿no? Ahí entre ellas dos. Entonces, eso nos parecía importante y entonces, pues la mamá de René la hicimos un poco en contraste con esta relación y dijimos, ¿qué puede haber además de tener un personaje que ame el horror y que en su familia también les guste? Pues un personaje que ame el horror y que a su familia no le guste, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a jugar con esto de las mamás. Además, nos gustaba la idea de que fueran
amigas entre ellas y que los niños al principio no se toleren, ¿no? Porque, bueno, a mí me tocó vivirlo, ¿no? Que mi mamá tuviera una muy mejor amiga con hijas de mi edad y que daban por hecho que teníamos que ser muy amigas. Spoiler, ¿no? O spoiler, sí, ¿no? O sea, podía pasar, pero a partir de eso quisimos trabajar esta otra parte, que no todo se centrara en lo sobrenatural, ¿no? Que hubiera alrededor de la cotidianidad y como dices, en una edad en la que pues todavía eres chiquito, pero ya te dan chance de repente de irte solo de la escuela, pero no a estar solo en tu casa, sino a ir a la oficina donde mamá te puede echar un ojo, que ni eres chico ni eres grande, sino todo lo contrario. Y además los dos niños, a partir de eso, pues tienen también como diferencias de su carácter, ¿no? A partir de una pérdida que tampoco podemos explicar, porque Spoiler. Carmen y su mamá Alicia tienen como esta cercanía mayor porque se ayudan la una a la otra, ¿no? Es un poco, esa complicidad viene de que así es como se enfrentan al mundo las dos, ¿no? Y se hacen fuertes. Mientras que la mamá de René, perdón, que es la señora Berta, tiene una situación muy distinta. Ella tiene otros hijos y tiene a su marido ahí. Y de hecho, un poco René fue como su domingo 7, porque no, es un niño que nace bastante después de los otros, es el chiquito. La señora ya está un poco más mayor, entonces lo tienen así, ¿no? Lo tienen más protegido, lo tienen más chiqueado y entonces por eso tiene un carácter distinto del que tiene Carmen. Ahora, les voy a dar una revelación que no habíamos dado, muy babas, pero cuando Toda empezábamos revelación se agradece. Cuando estábamos empezando con lo de las mamás, eran mamá A y mamá B, ¿no? O sea, la mamá de la historia A, que era la de Carmen, y B, que era la de René, y entonces a la hora de ponerles nombres, por eso se quedaron Alicia y Berta. O sea... Sí, pero sí tiene que ver, o sea, justo muchas veces cuando le cambias el nombre, incluso el regresarte a, bueno, ¿y cómo se llamaba en este capítulo? Puedes, entonces, tiene también que ver. Samantha, para ti que justo tú conocías la historia antes que bueno, antes que Alberto, no antes que Alberto y Raquel, pero sí antes que todos los lectores, la tentación de, a ver, ¿puedo ilustrar esto o será mucho spoiler o no? Que obviamente influye en el momento del diseño de interiores donde se coloca la ilustración, pero ¿te contuviste en algún momento a la hora de ilustrar algo de, ay no, a ver, aquí a lo mejor estoy quemando mucho, me lo censuran? ¿O no te afectó tanto eso? No, realmente no. Creo que en cada capítulo, como te digo, quería que saliera como cada personaje. Por ejemplo, en el villano fue cómo aparece, cómo su transición fue. Realmente no hubo un momento en el que te enseñaran como, pues sí, esa transición de villano, Claro. pues. Entonces, no, realmente fue muy fácil, fácil la composición, armar la composición de las ilustraciones. Sí. Y ya me pasaron el papelito de le queda poco tiempo, vaya concluyendo. Es triste, ya lamentablemente apenas ayer nos dijeron que la feria no nos iba a dar una transmisión de 4 horas porque podríamos seguir hablando de esto. Para la mente creadora del lado de las letras, ¿puede haber una segunda historia de Niñas Fantasma? Por favor. Nos encantaría. Sí. Sí, de hecho en las infografías se quedó información que no se usa en la historia, que están como semillitas para otras. Entonces, pues, ¿qué? Unos 12 volúmenes, ¿no? Podría ser, o sea, bueno, Samantha también, obviamente eso implicaría que continuar contigo también. Sí. No, claro, yo encantada, yo encantada. Ah, buenísimo. Sí, porque además la historia pues tiene un final, pero justo como mencionan, hay ahí algunas semillas
creo que es un tema que puede dar muchísimo para estas diferencias, el reto de seguir construyendo este mundo fantasma. Hay algo con el que se quedaron ganas en este primer volumen diciendo como de no, esto por si hay un segundo volumen o algo que a veces es horrible, ya que salió, ¿por qué no escribí esta escena? ¿Les llegó a pasar? Creo que esa parte no, Sí, no, lo segundo no, pero lo afortunadamente. primero sí. Y Ujú. sí, bueno, no, fíjate que sí, en la primera versión de nuestro argumento iba a haber una escena muy acá en la que salía una de las mamás Ay, sí, haciendo una cierto, cosa muy sí, sí, iba a acá ser, iba a y haber una sí. escena también con un Ujú, poder distinto de los fantasmas y eso ya se nos quedó un poco en el tintero. sí, Pero pero pues fue o sea, dijimos, no, es mejor si hay una segunda, ahí lo ahí lo podemos, metemos. claro. Ok. Ujú. Ah, y además, otra cosa que sí, digamos, ya no consideramos, o sea, lo pensamos, pero dijimos ya Ujú. mejor que se quede para otro. Dos palabras, gatitos fantasma. Sí, cierto. Ujú. No es spoiler porque No, no es no spoiler hay No, porque no, gatos no, no, no. fantasmas en no, este libro. pero quizá en el segundo pueda haber. Para las Eso personas que les gustan los gatitos, Sí, sí, eso podría ser muy, muy interesante, evidentemente. Y pues bueno, queda muy poco tiempo. No sé si hay algo que quieras agregar, Samantha, para que podamos ir cerrando sin mayores problemas. Pues no, o sea, realmente si tienen la oportunidad de leerlo, está muy bonita la historia, o sea, yo la disfruté mucho y también obviamente la disfruté ilustrar, pero sí, la historia, aparte, o sea, me gustó mucho porque puedes empatizar con los personajes, como estaban diciendo, entonces es algo que a mí me gustó mucho, empaticé con varios de los personajes. Entonces, no, pues sí, la amé, la historia. Ok, ¿no? Alberto, Raquel, algo que quieran agregar para que podamos cerrar. Yo les tengo que preguntar, ¿va a seguir la fantasma mal hablada? ¿Seguiría? Oh, claro. Ah, oh, claro, yo la amé, yo la amé. Sí, Nosotros también. nosotros también. Sí, sí, es como catártico, porque además Alberto es cero mal hablado y él fue el que más disfrutó escribiendo a ese personaje, así que yo lo veía y decía, Hmm. interesante. Pero pues básicamente lo que decía Samantha, invitarlos a que se asomen al libro, de veras está, está chulísimo, no porque estemos aquí los responsables, ¿verdad? Pero es bien bonito eso cuando ves el resultado y dices, ay, es más bonito de lo que yo esperaba, de lo que yo me había imaginado, ¿no? Sí, claro que sí. Y es híjole, también estará mal que yo lo diga, pero es una historia hecha con mucho cariño y es una historia que tiene, además de esta imaginación fantástica del mundo espectral, de los fantasmas, de los villanos, pues tiene todos estos otros temas, la amistad, el Ujú. crecimiento, el descubrimiento de uno mismo en el mundo, El duelo, el duelo, muchas otras cosas Claro. que están ahí, que yo creo que hay bastantes personas a las que podría gustarles. Sí, incluso el ingenio, me atrevo a mencionar, sin spoiler, eh, cómo tienen que solucionar el reto que Ah, le ponen a las niñas y justo uno de los personajes de quien menos te lo imaginas es quien les da la clave. la solución. De sí, oigan, ¿y ya vieron esto? Ay, sí es cierto. Sí, sí. entonces también eso es algo que para digno de resaltar en esto. Así que bueno, creo que no nos restaría más que eh, invitar a la gente que lean esta obra. Alberto y Raquel son de los referentes indiscutibles en la literatura infantil y juvenil de los últimos años. Además, tienen otras obras como mencionan cómo escribir tu propia historia, Un beso en tu futuro, este nuevo episodio de Batman. También sigan a Samantha, es una ilustradora que va a dar mucho de qué hablar, pero antes nos tiene que hacer más historias de las niñas, ilustrar más historias de las niñas fantasmas, por supuesto, pero sí, no dejen de seguirla porque en la nueva ola de ilustradores mexicanos, Samantha sin duda va a hacer mucho ruido. Entonces, si quisieran agregar algo más, robarle un par de minutitos más a la grabación. Pues recordarles lo que decías al principio de que ahí está la liga para que
Si les llamó la atención, si les picó la curiosidad, si tienen un cumpleaños pronto y no saben qué regalarle. Está puesto para niños de 8 años en adelante. 7 en adelante. 7 en adelante, pero yo creo que niños más chiquitos a los que les lean, y papás y mamás y hermanos y abuelitas y todo el mundo puede encontrarse algo bonito acá en el libro. Samantha, ¿algo que tú deseas agregar? No, pues muchas gracias por todo, por la invitación, por el libro, quedó muy bonito y sí, estoy muy feliz con el libro, la verdad. Sí, bueno, pues no nos resta más que, bueno, reiterar la invitación. Está la liga de compra. También para no cumpleaños es un regalo ideal, también por supuesto. Y pues esperamos que pronto podamos vernos para, pues, obviamente la interacción cara a cara con autores, ilustradores, el poder tener la firma sería algo muy enriquecedor, pero creo que, bueno, charlas como esta que se quedan también grabadas en las redes, dan la oportunidad de disfrutarlas una y otra vez y, bueno, sobre todo acompañar las noches, ¿por qué no?, con una lectura como esta. Habrá quien se asuste más que otro, habrá quien les dé ideas también, estos fantasmas y todo lo que pueden hacer. Pues no resta más que agradecerles a nombre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de Penguin Random House, Samantha Martínez, Alberto Chimal, Raquel Castro. Gracias por su tiempo, gracias por su talento y esperamos que no sea la última vez que tengamos algo de ustedes tres en un volumen. Muchas gracias. Muchísimas gracias.